Capítulo 19. Una organización creciente. Los años siguieron transcurriendo muy ocupados para Cam y Elanie Townsend. Su hija mayor, Gracia, se casó con Tom Corret en 1966. Como era de esperar, Cam aprovechó la oportunidad para recordar a los 250 invitados a la boda que aún quedaban 2000 etnias que nunca habían oído el Evangelio en su propia lengua. Ese mismo año, Cam recibió un título honorífico de la Universidad de San Marcos de Perú. Anteriormente, otras prestigiosas universidades de los Estados Unidos le habían concedido otros títulos, pero los declinó, pues no quería que la gente pensara que había que tener un título para ser un buen traductor. Sin embargo, decidió aceptar el reconocimiento de la Universidad Peruana como un gesto de respeto hacia el sistema educativo del país. A los 70 años de edad, fue reconocido oficialmente como el Dr. Cameron Townsend, aunque todos seguían llamándole Tío Cam. Aunque se iba haciendo mayor, Cam nunca dejó de buscar nuevos grupos étnicos que necesitaran la traducción de la Biblia. Se fijó en un lugar que la mayoría de los estadounidenses consideraban imposible de alcanzar, la región del Cáucaso, en la Unión Soviética, ubicada entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Más de un centenar de lenguas se hablan en esa región. El problema es que los pueblos que hablan estas lenguas, así como los de Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Checoslovaquia y Alemania Oriental, estaban encerrados detrás de la cortina de hierro. Y además de estar encerrados, la Unión Soviética y los Estados Unidos seguían empeñados en mantener una guerra fría. Ciertamente había tanta desconfianza entre los dos países que hacían virtualmente imposible que un estadounidense obtuviera una visa para entrar a la Unión Soviética. A pesar del odio y la desconfianza política e ideológica que existían entre los dos países, Kant deseaba ardorosamente encontrar una forma de llevar la Biblia a los millones de personas que vivían en una Unión Soviética sin ningún conocimiento del Evangelio del Señor Jesucristo. Muchos le expresaban que este era un sueño imposible, pero la palabra imposible no figuraba en el vocabulario de Cam. En 1967, Cam y Eleni se trasladaron a la Ciudad de México, en parte para estudiar el ruso. Asistían a clase todos los días y oraban a Dios para que abriera una manera de poder entrar en la Unión Soviética. Cam entabló amistad con muchas personas de la Embajada Soviética en Ciudad de México. Les encantó contándoles historias ocurridas en muchos años de aventura dedicados a traducir la Biblia a lenguas nativas. Finalmente, en el verano de 1968, Cam creyó que había llegado el momento de solicitar un permiso para visitar la Unión Soviética. Debía viajar hacia un destino concreto dentro del país, de manera que escribió a la Academia de Ciencias de Moscú y les preguntó si podía comparar sus trabajos con los de los lingüistas rusos. Hasta septiembre no llegó la respuesta que esperaba. Recibió una invitación para visitar la academia tan pronto como quisiera. Eso era todo lo que él necesitaba. Se puso manos a la obra y le dijo a Eleni que le gustaría estar en Moscú en cosa de 10 días.
Gracias a Dios, Eleni estaba acostumbrada a las rápidas decisiones de su marido y dedicó todo un día y gran parte del siguiente en comunicar a más de 80 amigos y sustentadores que las puertas de la Unión Soviética estaban abiertas. Se disponían a cumplir el sueño de Camp de traspasar la cortina de hierro. Fluyeron promesas de oración y de apoyo económico, y el día que Cam y Ellen estuvieron listos para partir, el miércoles 2 de octubre de 1968, tenían todo lo que necesitaban. Fue especialmente difícil para Ellen tener que dejar a sus 4 hijos, aunque ya no eran tan pequeños. Gracia llevaba 2 años casada. Joy y Ellie Nadel asistían al Instituto Bíblico Columbia y Viv era alumno interno de la escuela secundaria Ben Lippen. Cam y Ellen salieron de Nueva York un día frío y borrascoso y llegaron a una Moscú inmersa en una ola de frío ártico. Después de vivir en América Central por tanto tiempo, las frías temperaturas les afectaron mucho. Incluso en la habitación del hotel que miraba a la Plaza Roja, los Townsend no se despojaban del abrigo para retener el calor. Su primera tarea en Moscú fue aprender un poco mejor la lengua rusa estudiándola 6 horas diarias. El resto del tiempo lo pasaron explorando la capital o visitando a los amigos que habían hecho en las embajadas colombiana o mexicana. Estando aún en Moscú, Cam oyó la leyenda rusa que explicaba por qué había más de 100 lenguas en el Cáucaso. La leyenda decía que un ángel sobrevoló la región repartiendo lenguas, pero voló tan bajo que se le rompió la bolsa al rozar contra una gran roca. Entonces las lenguas se le salieron y se esparcieron sobre los valles, lo que provocó que los habitantes de la región hablaran tantas lenguas distintas. La leyenda fascinó a Cam. Nunca había oído semejante explicación. Sintió deseos de llegar a esa región y conocer a los pueblos que hablaban esas lenguas. Al llegar la Navidad, Cam y Eleanor pensaron que sabían bastante ruso como para iniciar el verdadero propósito de su estancia en la Unión Soviética. Tomaron un tren que viajaba hasta la región del Cáucaso y visitaron a funcionarios, escuelas y universidades, museos y fábricas, y observaron la buena labor que la Unión Soviética estaba haciendo por mejorar la alfabetización en los lugares más remotos. Cam notó que prácticamente todo el mundo sabía leer. El desafío consistía en encontrar una forma de traducir la Biblia a esas lenguas para que la gente las leyera. Al principio, a ciertos funcionarios no les agradó el plan ni las ideas de Cam. Remarcaron que la Unión Soviética era un estado ateo y que en él no había lugar para Dios. Sin embargo, Cam encontró una solución. Un lingüista con quien Cam se entrevistó le comentó que no se le permitía traducir ninguna parte de la Biblia a ninguna lengua regional. Pero después de pensarlo un minuto, el lingüista se dirigió a sí mismo. Se nos permite escribir antiguas historias tradicionales y las historias bíblicas entran dentro de esta categoría. Cam estuvo de acuerdo. Descubrió que siempre había una manera de traducir la Biblia, incluso
En los países más cerrados, cuando Cam y Elenin se regresaron al Moscú en febrero de 1969, el Instituto Lingüístico de Verano recibió una invitación oficial para establecer en la Unión Soviética, para establecerse en la Unión Soviética y analizar las lenguas de la región del Cáucaso. Gracias a la diplomacia de Camp y a la buena labor desplegada en otros países, el Instituto Lingüístico de Verano fue una de las pocas organizaciones extranjeras que fueron invitadas a trabajar en la Unión Soviética. Por supuesto, cuando los Townsend regresaron a los Estados Unidos, todo el mundo estaba deseoso de oír acerca de la apertura que se había producido en la Unión Soviética. Eleni hizo un tour de un mes que la llevó desde la costa oriental a la occidental e hizo 48 visitas durante su recorrido, mientras que Cam viajó a Ciudad de México para visitar a la dedicación de la nueva sede regional del Instituto Lingüístico de Verano. El edificio llamado La Tetera se había quedado pequeño, por lo que erigió uno nuevo para sustituir al antiguo. El nuevo albergaba oficinas, salas de computadora, biblioteca, auditorio y un pequeño museo para exhibir artefactos de la selva. Las salas se llamaron según los nombres de las distintas personalidades que habían ayudado al Instituto Lingüístico de Verano durante sus 32 años de trabajo en México. La conferencia bienal del Instituto Lingüístico de Verano se celebró en las nuevas instalaciones. Una vez terminada, Cam viajó a Charlotte, Carolina del Norte, para construir un hogar permanente, al menos como cualquier otro en que los Townsend hubieran vivido. Poco después de llegar a Charlotte, Cam anunció su plan de regresar a la Unión Soviética. Quería escribir un libro acerca de la mejora que la educación bilingüe había ocasionado en la vida de los pueblos del Cáucaso. También proyectó visitar a algunos obreros del Instituto Lingüístico de Verano en Asia y el Pacífico. Aunque Cam oraba todos los días por los traductores Wycliffe, diseminados por todo el mundo, no conocía muchos de los lugares donde trabajaban. A principios de octubre de 1969, todo estaba dispuesto. Cam, Ellen y Bill, de 16 años, subieron al avión que les trasladaría a la Unión Soviética. Cam procuró dedicar un mes allí a conseguir fotografías e información para su libro. En Moscú recibieron una calurosa bienvenida. Las autoridades soviéticas apoyaban la idea de Cam de escribir un libro y le asignaron un fotógrafo para acompañarle al Cáucaso. El mes transcurrió visitando escuelas y universidades por toda la región. Por todas partes preguntaba a los funcionarios cómo se las habían arreglado para aumentar el nivel de alfabetización entre los más pobres. Al mes siguiente llegó el momento de viajar a Nueva Delhi, en la India, y después a Nepal, donde Cam quedó muy impresionado por la obra que allí se hacía. 15 obreros del Instituto Lingüístico de Verano de 6 nacionalidades trabajaban en 12 lenguas de la zona. Algunos estudiantes de la única universidad de Nepal colaboraron con ellos. Esto era exactamente lo que Cam quiso que fuese el Instituto Lingüístico de Verano, 36 años antes, cuando fundó la organización. Él quería que fuera una organización cuyos miembros procedentes de muchos países se desplegaran por todo el globo.
tradujeran la Biblia y cooperaran con las autoridades donde quiera que pudiesen. El siguiente puerto de escala fue en las Islas Filipinas. Una vez más, Cam quedó gratamente impresionado por la dedicación de los obreros del Instituto Lingüístico de Verano. 156 miembros trabajaban en 42 lenguas de la zona. Nada le hubiera gustado más a Cam que arremangarse y unirse a este equipo, pero debía volver a los Estados Unidos y concentrarse en sus estudios sobre la Unión Soviética. Desde las Filipinas, Cam y Elenin viajaron a Papúa Nueva Guinea. El Instituto Lingüístico de Verano estaba haciendo un gran esfuerzo en este rincón olvidado del mundo. Más de 300 traductores trabajaban en el país para traducir la Biblia a 86 lenguas indígenas. Ellos siguieron el modelo que Cam estableciera en Tetelcingo, México, hacía más de 35 años, cuando ayudó a los aldeanos a mejorar su vida cotidiana, enseñándoles sistemas de riego y a cultivar nuevas cosechas. Alpense, director del Instituto Lingüístico de Verano en Papúa Nueva Guinea, mostró con orgullo a Cam cómo los nativos hacían funcionar una imprenta y un aserradero. Y además, a muchos jóvenes se les enseñó una gama de destrezas técnicas. Desde Papúa Nueva Guinea, los Townsend visitaron Australia y Nueva Zelanda antes de retomar a los Estados Unidos vía Hawái. Una vez en Carolina del Norte, Elenin concertó una cita para que Cam acudiera al médico. Una o dos veces hacia el final del viaje, Cam notó que le faltaba el aire. A Elenin le preocupaba que fuera algo grave, pero Cam alegó que ya tenía 73 años y que había viajado por todo el mundo con gran intensidad, dando charlas y visitando gente por todos los lugares de su recorrido. Eso bastaba para que a cualquier hombre mucho más joven le faltara el aire que respiraba. Pero Elenin se salió con la suya. El médico arrugó las cejas cuando Cam le describió la falta de aire y los dolores de pecho. Pidieron cita para consultar a un especialista y efectivamente, este les comunicó que Cam padecía una afección del corazón. También le aseguró que el mejor tratamiento para su condición era aflojar la marcha. Por primera vez en su vida, Cam tomó en serio el consejo de un médico. Se esforzó por no cargarse de ocupaciones, pero había un jardín que cuidar y cientos de personas en todo el mundo con quienes debía mantener contacto. Y luego que estaba el libro por escribir acerca de la educación bilingüe soviética, aflojar la marcha no fue fácil para Cam, pero creyó que era el momento de dejar muchas responsabilidades a las capaces manos de la nueva generación del Instituto Lingüístico de Verano. Cam fue muy feliz cuando Joy, su segunda hija, se casó en junio de 1970. Joy y su marido, David Tuggy, se incorporaron al Instituto de Lingüístico de Verano y se trasladaron a México para contemplar la obra que Cam iniciara años antes con la traducción del Nuevo Testamento azteca. No obstante, después de toda una vida acostumbrado a sacar adelante sus planes, Cam no podía estar sentado sin hacer nada. Maduró una idea que tuvo hacía mucho tiempo: conseguir que el gobierno de los Estados Unidos reconociera la obra que debía ser realizada en favor de los habitantes de las lenguas nacionales.
El presidente Nixon, de origen cuáquero, mostró por muchos años gran interés en la obra del Instituto Lingüístico de Verano. Camp logró que un asesor presidencial presentara una resolución al Congreso declarando en 1971 el año de los grupos de lenguas minoritarias. La resolución fue aprobada tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado y firmada por el presidente Nixon. El 2 de diciembre de 1970, Camp se encontraba en la oficina oval de la Casa Blanca, acompañado de varios senadores y del presidente Nixon. Todos escucharon atentamente mientras Camp les explicó que los obreros del Instituto Lingüístico de Verano acababan de comenzar la traducción de la Biblia a una lengua que equivalía al número de 500 de las que habían estudiado. Al presidente Nixon le causó una gran impresión. Camp abandonó la Casa Blanca aquel día nevado con un sentimiento cálido. Le pareció casi un sueño recordar los años y las oportunidades que habían tenido de trabajar con presidentes y funcionarios de gobierno. Pensó también en su viejo amigo Lázaro, fallecido 2 meses antes. Cam asistió a su funeral para honrar a un amigo que tanto había hecho por la consolidación del Instituto Lingüístico de Verano en sus primeros años. Varios días después de su visita a la Casa Blanca, Cam recibió una carta oficial con el membrete del presidente. La leyó con premura. Después de darle las gracias por haber visitado la Casa Blanca, el presidente Nixon continuaba diciendo: me sentí muy honrado por su visita a la Casa Blanca. Seguí con interés las dificultades y los desafíos que debe superar su grupo para traducir la Biblia a los pueblos de todo el mundo que carecen de una lengua común. Me alegro por esta oportunidad de elogiar a todos los lingüistas y al personal dedicado a esta digna tarea. Les expreso mi más sincero aprecio y mi deseo de éxito en alcanzar su anhelada meta. Sinceramente, Richard Nixon. Fue un momento extraordinario para Camp, no porque hubiera sido personalmente reconocido por el presidente de los Estados Unidos, sino porque aquella recomendación significaba que más personas considerarían el incorporarse al Instituto Lingüístico de Verano, ya que el Instituto Lingüístico de Verano necesitaba a todos los obreros que pudieran conseguir. Poco después de su visita a la Casa Blanca, Camp tomó una decisión. Era momento de dimitir como director general de traductores bíblicos Wycliffe y del Instituto Lingüístico de Verano. Camp decidió comunicar su decisión en la reunión bienal en México, en Ciudad de México, en mayo de 1971. D. Nelson, director ejecutivo de la organización, leyó el informe anual. Fue un momento muy emocionante. El Instituto Lingüístico de Verano ya contaba con 2.504 obreros haciendo obra de traducción en 510 lenguas extendidas por 23 países. Los ingresos anuales de la organización alcanzaban la sorprendente suma de 7.9 millones de dólares. Hubiera sido más fácil para Cam sentarse y sentirse satisfecho por el éxito sorprendente de la organización que él fundara. Pero ese no era el estilo de Cam. Él siempre andaba buscando un nuevo desafío, un nuevo grupo étnico que necesitaba la traducción de la Biblia a su lengua. Cuando llegó el momento de hablar, Cam se aclaró la garganta y comenzó.
Dios ha sido bueno con nosotros. Nos condujo a adoptar normas desacostumbradas. Seamos fieles. Avancemos hasta cuando todos los pueblos de la tierra hayan oído la palabra de Dios en su propia lengua. Era el mismo mensaje que Cam había predicado durante 54 años, en todas partes, en la iglesia más pequeña y en la boda de su hija. Más aún, era el mensaje que había vivido todos los días de su vida.